Atención, porque lo que está ocurriendo en México no es un simple desacuerdo legislativo ni una discusión técnica sobre el presupuesto de los partidos. Lo que estamos viendo es una jugada política de alta precisión. Y en el centro de esa jugada está Claudia Sheinbaum, no como figura protocolaria, no como espectadora de un pleito ajeno, sino como la dirigente que ha logrado empujar a la oposición hacia una zona donde cada respuesta la debilita y cada intento de defensa termina confirmando el argumento del gobierno. Ese es el verdadero punto de quiebre. PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, presionados en el Senado, terminaron aceptando algo que durante años evitaron reconocer de forma abierta: que el financiamiento público a los partidos es excesivo, y esa admisión cambia toda la escena. Porque en política una derrota puede maquillarse, puede explicarse, puede incluso venderse como resistencia. Pero cuando el adversario acepta la premisa central de tu ofensiva, entonces ya no solo perdió una discusión, perdió el terreno moral, perdió la narrativa y perdió la capacidad de presentarse como víctima. Ahí aparece la primera gran lectura estratégica sobre Claudia Sheinbaum. La maniobra no consistía únicamente en impulsar un recorte presupuestal. El objetivo era mucho más ambicioso: obligar a la oposición a reconocer, con sus propias palabras, que ha defendido un esquema de privilegios difícil de sostener frente a una ciudadanía cansada del despilfarro. Sheinbaum movió la discusión desde el terreno complejo de una gran reforma electoral hacia una pregunta mucho más peligrosa para sus rivales: ¿cómo justificar que los partidos sigan recibiendo miles de millones del erario mientras el discurso público exige austeridad? La oposición intentó escapar con condiciones, matices y llamados al diálogo. Pero esa reacción reveló su debilidad. Ya no estaba rechazando el golpe de fondo. Estaba tratando de negociar cuánto iba a perder. Y cuando un bloque político deja de combatir una ofensiva para empezar a administrar el daño, significa que la iniciativa ya cambió de manos. Por eso este episodio importa tanto, porque no muestra solo una disputa sobre dinero. Muestra el método político de Claudia Sheinbaum en cerrar, exponer y obligar al adversario a hablar desde la desventaja. Y una vez que eso ocurrió, el tablero entero empezó a inclinarse. Lo que sigue no es menos importante, porque para entender el alcance real de esta maniobra, hay que mirar el contexto de poder que la hizo posible. Para entender cómo Claudia Sheinbaum logró colocar a la oposición en esa posición de debilidad, es necesario retroceder unas semanas y observar el contexto completo del tablero político. Porque lo que hoy parece una victoria directa no nació como tal. Se construyó a partir de una percepción inicial completamente distinta a la idea de que el gobierno había sufrido una derrota. La narrativa dominante en ese momento, impulsada por la oposición y amplificada por ciertos sectores mediáticos, y era clara: la reforma electoral integral no había pasado. Se hablaba de fracaso. Se celebraba como un freno al poder del Ejecutivo. PAN, PRI y sus aliados proyectaban la imagen de haber contenido un intento de transformación profunda del sistema electoral. Pero esa lectura partía de un error estratégico fundamental: asumir que la batalla visible era la batalla real. Aquí es donde entra la lógica de Claudia Sheinbaum y su entorno político. La reforma integral, con todos sus componentes complejos, no era necesariamente el objetivo final. Funcionaba como una pieza de presión, un movimiento que obligaba a la oposición a reaccionar de forma unificada, a desgastarse públicamente defendiendo el sistema existente y, sobre todo, a posicionarse como defensora de estructuras que una parte importante de la ciudadanía ya percibe como costosas e ineficientes. Y ese desgaste no fue menor. Durante días, los líderes opositores insistieron en que el modelo actual garantizaba la democracia, que cualquier recorte era peligroso, que cambiar las reglas implicaba riesgos institucionales. En ese proceso, quedaron atrapados en una defensa del statu quo, y ese fue el primer paso del cerco. Cuando esa fase terminó y la oposición sintió que había ganado, ocurrió el verdadero giro. Desde el poder se activó una segunda línea de acción, un plan mucho más acotado, más específico.
pero también más difícil de rechazar ante la opinión pública. El llamado Plan B no buscaba rehacer todo el sistema. Apuntaba directamente a los puntos más sensibles, aquellos que conectan con el malestar ciudadano. Y en el centro de esos puntos estaba el financiamiento a los partidos. Ahí cambió completamente la dinámica. Ya no se trataba de discutir estructuras complejas o conceptos técnicos. Se trataba de responder una pregunta simple, directa, incómoda. ¿Es justificable que los partidos reciban miles de millones de pesos del erario? Esa simplificación fue decisiva, porque eliminó los refugios discursivos de la oposición. Cada actor reaccionó de forma distinta, pero todos revelaron el mismo problema. Ricardo Anaya, desde el PAN, habló de disposición a discutir el financiamiento, pero condicionado a una reforma más amplia. En apariencia, una postura razonable. En la práctica, una señal clara de que no podía rechazar el punto central. Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, calificó el tema como obligatorio, pero pidió diálogo con autoridades federales. Otra forma de aceptar la discusión mientras se intenta ganar tiempo. Y desde el PRI, la preocupación se centró en la equidad del recorte, no en su existencia. Lo importante no es cada declaración aislada, es el patrón. Ningún actor pudo defender abiertamente el nivel actual de financiamiento. Ninguno pudo sostener la narrativa anterior sin matices. Todos se desplazaron, aunque fuera parcialmente, hacia el terreno definido por el gobierno. Ese es el contexto de poder que explica lo ocurrido. Claudia Sheinbaum no ganó solo por la fuerza de una propuesta. Ganó porque logró que la oposición llegara debilitada, expuesta y sin una narrativa sólida al momento decisivo. Y cuando ese momento llegó, la respuesta ya estaba condicionada. Pero lo que parecía un ajuste discursivo pronto se convirtió en algo más profundo, porque esa admisión, aparentemente táctica, terminó desatando un conflicto mucho mayor dentro del propio sistema político. El momento en que la oposición aceptó discutir el recorte al financiamiento no fue el final del conflicto, fue el inicio de una fase mucho más delicada, porque una cosa es ceder en el discurso y otra muy distinta es enfrentar las consecuencias políticas de esa cesión. Y ahí es donde el conflicto realmente estalla. Desde el instante en que PAN, PRI y Movimiento Ciudadano admitieron que los recursos que reciben son excesivos, se abrió una grieta interna, no solo frente al gobierno, sino dentro de sus propias estructuras, porque durante años, esos mismos partidos construyeron su operación política sobre la base de ese financiamiento, redes territoriales, campañas, estructuras clientelares, comunicación. Todo depende de ese flujo constante de dinero público. Ipsilon de pronto, ese flujo entra en cuestionamiento, no por presión externa únicamente, sino por declaraciones propias. Ese es el punto crítico. Claudia Sheinbaum no solo colocó a la oposición en una posición incómoda frente a la ciudadanía, la obligó a contradecir su propia lógica de supervivencia. Ahí empieza la tensión real, porque al interior de esos partidos, la discusión deja de ser ideológica y se vuelve existencial. ¿Cómo sostener estructuras sin recursos? ¿Cómo competir electoralmente con menos dinero? ¿Cómo mantener cohesión interna cuando los incentivos materiales empiezan a reducirse? Estas preguntas no se responden en tribuna, se enfrentan en la práctica y generan fracturas. Mientras tanto, desde el lado del gobierno, la presión no disminuye. Al contrario, se intensifica. Porque una vez obtenida la admisión pública, el siguiente paso es convertir esa admisión en acción concreta. Y eso implica avanzar hacia recortes reales, visibles, medibles. Cada día que pasa sin que esos recortes se materialicen puede interpretarse como incoherencia. Por eso el ritmo se acelera. La oposición intenta reorganizarse, busca reposicionarse en el debate, introduce nuevos temas: equidad, legalidad, intervención del crimen organizado, equilibrio institucional.
Pero el problema es que esos temas ya no son el centro. El centro lo ocupa el financiamiento, y cada intento de desviar la conversación refuerza la percepción de evasión. Aquí es donde la estrategia de Claudia Sheinbaum muestra su dimensión más agresiva. No necesita confrontar directamente cada argumento de la oposición. Le basta con mantener el foco en el punto donde sus adversarios son más vulnerables. Y ese punto ya está instalado en la opinión pública. La atención también se traslada al terreno mediático. Analistas, comentaristas y líderes de opinión comienzan a debatir no si debe haber recortes, sino de cuánto deben ser. Ese cambio es crucial, porque redefine completamente el marco del debate. Lo que antes era impensable, ahora es inevitable. Y lo inevitable no se discute en términos de posibilidad, sino de magnitud. En ese entorno, cada declaración de la oposición se vuelve un arma de doble filo. Si endurecen su postura, contradicen lo que ya admitieron. Si la suavizan, profundizan la percepción de debilidad. Es una trampa discursiva de la que resulta extremadamente difícil salir. Y mientras todo eso ocurre, la figura de Claudia Sheinbaum se consolida como el eje de la operación, no por exposición directa constante, sino por control estratégico del proceso. Es su línea política la que define el ritmo, el tema y la dirección del conflicto. Pero aquí surge la pregunta clave. ¿Fue esto una reacción a las circunstancias o el resultado de un diseño previo? Porque si las piezas encajan demasiado bien, entonces lo que estamos viendo no es improvisación. Es algo mucho más calculado. Si se observa con detenimiento la secuencia completa de eventos, resulta difícil sostener que lo ocurrido fue producto de la improvisación. Por el contrario, todo apunta a una arquitectura estratégica cuidadosamente diseñada. Y en el centro de esa arquitectura aparece Claudia Sheinbaum, no solo como ejecutora de una línea política, sino como la figura que articula una lógica de poder basada en presión gradual, exposición pública y redefinición del marco moral. El primer elemento de esa estrategia es el uso del contraste. La reforma electoral integral funcionó como una pieza de alto impacto, casi imposible de aceptar para la oposición. Su tamaño, su alcance y sus implicaciones generaban resistencia automática. Pero ese era precisamente el objetivo. No se trataba solo de aprobarla, se trataba de forzar una reacción, de obligar a los adversarios a unirse, a mostrarse, a gastar capital político defendiendo una posición que podía ser percibida como conservadora o protectora de privilegios. Una vez que esa reacción se consolidó, el siguiente movimiento fue reducir el campo de batalla. El plan B no buscaba abarcar todo, buscaba golpear donde más duele. Y ahí es donde aparece la segunda capa de la estrategia, la simplificación del conflicto. Claudia Sheinbaum y su equipo trasladaron el debate desde lo técnico hacia lo moral. Ya no se discutía arquitectura institucional, se discutía austeridad contra derroche. Y en ese terreno, la ventaja era clara. Ese cambio de marco no es menor. En política, quien define la pregunta suele controlar la respuesta. Y aquí la pregunta fue diseñada para ser incómoda, directa y difícil de esquivar. ¿Deben los partidos seguir recibiendo tanto dinero público? Al colocar a la oposición frente a esa disyuntiva, Sheinbaum eliminó sus zonas de confort discursivo. Los obligó a elegir entre dos costos: el costo de parecer desconectados de la realidad o el costo de ceder terreno. El tercer elemento es la presión acumulativa. La estrategia no depende de un solo golpe. Funciona por acumulación. Cada declaración de la oposición, cada matiz, cada intento de condicionar el debate, suma evidencia de debilidad, y esa evidencia se convierte en narrativa. Una narrativa que no necesita ser impuesta de forma directa, porque emerge de las propias palabras de los actores involucrados. Además, hay un componente de sincronización política. Las intervenciones de los distintos líderes opositores no ocurrieron en el vacío. Se produjeron en un contexto donde el tema ya estaba instalado, donde la opinión pública ya tenía una inclinación,
donde cualquier defensa abierta del financiamiento podía ser castigada mediáticamente. Esa sincronización no es casual, es parte del diseño. Otro punto clave es la adaptabilidad, la capacidad de cambiar de táctica sin perder el objetivo. Cuando la reforma integral encontró resistencia, no se insistió de forma rígida, se modificó la aproximación, se fragmentó la ofensiva, se buscó una vía más viable políticamente. Eso revela una lógica que no está atada a una sola herramienta, sino a un resultado. Y finalmente, está el objetivo de fondo. Porque reducir el financiamiento no es solo una medida administrativa, es un mecanismo de reconfiguración del poder. Menos recursos implican menos capacidad de operación para la oposición, menos estructura, menos presencia territorial, menos margen de maniobra. Es una forma de debilitamiento progresivo que no requiere confrontación directa constante. Todo esto conforma lo que puede leerse como un plan maestro. Una combinación de presión legislativa, construcción narrativa y cálculo político. Claudia Sheinbaum no solo está reaccionando al escenario, está moldeándolo. Pero ninguna estrategia, por precisa que sea, se queda en el plano teórico. Sus efectos empiezan a sentirse, y cuando esos efectos se despliegan, el impacto va mucho más allá del Senado. Cuando una estrategia logra su objetivo central, el siguiente movimiento no es celebrar, es capitalizar. Y eso es exactamente lo que empieza a ocurrir tras la aceptación del recorte al financiamiento partidista. Porque lo que parecía una victoria contenida dentro del Senado comienza a expandirse hacia todo el sistema político mexicano. El primer efecto es inmediato y profundamente desestabilizador para la oposición. La crisis estructural, durante décadas, PAN, PRI y otros partidos construyeron su capacidad operativa sobre una base clara: financiamiento público constante y elevado. Ese dinero no solo financiaba campañas, sostenía estructuras completas, redes territoriales, operadores políticos, movilización, presencia mediática. Reducir ese flujo no es un ajuste menor, es alterar la lógica misma de su funcionamiento. Y aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Pueden estos partidos sobrevivir en un entorno donde el dinero ya no es el eje principal de su operación? Porque competir sin esos recursos implica reconstruir desde abajo, implica convencer, organizar, recaudar de simpatizantes. Y ese es un terreno donde la oposición ha perdido práctica durante años. El segundo efecto comienza a sentirse fuera del Congreso, en los estados, en los gobiernos locales, porque una vez que el estándar de austeridad se instala a nivel federal, la presión para replicarlo se vuelve inevitable. Cada gobernador, cada administración estatal queda bajo escrutinio. El gasto en publicidad, en asesores, en estructuras administrativas infladas, empieza a compararse con el nuevo discurso dominante. Claudia Sheinbaum no necesita imponer esa presión de forma directa. La presión emerge sola, desde la opinión pública, desde los medios, desde la narrativa política que ya se consolidó, y eso genera un efecto dominó. Porque ningún actor político quiere quedar del lado del despilfarro en un momento donde la austeridad se convierte en valor central. El tercer efecto es aún más profundo: el cambio cultural. Durante años, la política en México se asoció con altos niveles de gasto, campañas costosas, estructuras amplias, uso intensivo de recursos públicos. Ahora ese paradigma empieza a cuestionarse de forma abierta. Y cuando un paradigma se rompe, no se reemplaza de inmediato, pero deja de ser incuestionable. Eso tiene consecuencias a mediano plazo. Los nuevos actores políticos que emerjan tendrán que adaptarse a reglas distintas. Menos dinero, más narrativa, menos estructura, más conexión directa con la ciudadanía. Y en ese nuevo entorno, quien ya controla el discurso dominante tiene ventaja. También hay un efecto estratégico internacional, aunque más silencioso. México proyecta la imagen de un sistema político que está revisando sus propios excesos.
que está dispuesto a recortar privilegios incluso en su clase política. Eso fortalece una narrativa de control institucional y disciplina fiscal que puede ser bien recibida en ciertos sectores externos. Pero nada de esto ocurre sin resistencia. La oposición todavía tiene herramientas. Y la principal de ellas es la vía judicial. Llevar el conflicto a la Suprema Corte. Intentar frenar los cambios argumentando inconstitucionalidad o fallas en el procedimiento. Es su última línea de defensa institucional. Sin embargo, esa vía también es riesgosa, porque coloca a la oposición en una posición delicada frente a la opinión pública. Si la Corte frena los recortes, pueden ser percibidos como actores que utilizan al Poder Judicial para proteger sus privilegios. Si la Corte no interviene o valida los cambios, la derrota se vuelve definitiva. Ese es el punto crítico del momento actual. No se trata solo de una reforma. Se trata de un proceso que redefine incentivos, estructuras y percepciones. Y en ese proceso, Claudia Sheinbaum no solo ha ganado una batalla, ha alterado el equilibrio. Pero aún falta el cierre, porque toda estrategia de este tipo necesita consolidarse en un punto de inflexión, un momento donde ya no haya vuelta atrás. Y aquí es donde todo converge. Porque lo que comenzó como una maniobra legislativa, como un ajuste aparentemente técnico sobre el financiamiento de los partidos, termina revelándose como algo mucho más profundo, un punto de inflexión en la forma en que se ejerce el poder político en México. Claudia Sheinbaum no solo logró empujar a la oposición a una admisión incómoda, logró algo más difícil: redefinir el terreno donde se libran las batallas políticas. A partir de este momento, la discusión ya no gira únicamente en torno a ideologías o propuestas, gira en torno a legitimidad. Y en ese nuevo terreno, la austeridad se convierte en el estándar. Quien no se alinea con ese estándar queda expuesto. Ese es el verdadero alcance de la estrategia. No se trata únicamente de debilitar financieramente a los adversarios, aunque eso ya es significativo. Se trata de desarmarlos discursivamente, de quitarles la capacidad de presentarse como alternativa creíble frente a una ciudadanía que ahora observa con mayor atención el uso de los recursos públicos. Y aquí aparece la gran paradoja. La oposición, en su intento por evitar un costo mayor inmediato, terminó aceptando una premisa que puede perseguirla durante años. Porque cada vez que intente recuperar terreno, cada vez que intente cuestionar al gobierno, esa admisión volverá al centro del debate, como una sombra difícil de borrar. Al mismo tiempo, Claudia Sheinbaum consolida una imagen específica, no solo como líder política, sino como estratega, como alguien capaz de leer el tablero completo, de anticipar movimientos y de construir escenarios donde el adversario tiene opciones limitadas. No necesita confrontar en todos los frentes. Le basta con elegir el punto exacto donde el otro no puede defenderse. Y eso nos lleva a la pregunta final. ¿Qué sigue? Porque una vez que se establece un nuevo equilibrio, lo natural es que ese equilibrio sea puesto a prueba. La oposición intentará reorganizarse, buscará nuevas narrativas, intentará trasladar el conflicto a otros terrenos donde tenga más margen. Pero el problema es que ahora juega en un tablero distinto, uno donde el dinero ya no es una ventaja automática, donde el discurso de austeridad ya no es opcional, donde cada movimiento será evaluado bajo una lógica más exigente. Y si este nuevo marco se mantiene, entonces lo que estamos viendo no es un episodio aislado, es el inicio de una transformación más amplia. Una reconfiguración del sistema político, donde las reglas no escritas cambian, donde los incentivos se ajustan y donde el poder ya no se mide solo en estructuras, sino en capacidad de imponer narrativa. Si este análisis te está ayudando a entender mejor lo que realmente está en juego, vale la pena seguir observando cada movimiento, porque lo que viene podría ser aún más decisivo. Porque al final, la verdadera victoria no es obligar al adversario a ceder en un momento específico. Es lograr que, incluso después de ese momento, siga jugando bajo tus reglas.
Y todo indica que eso es exactamente lo que Claudia Sheinbaum ha comenzado a construir